Sí, listo. Bueno, muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Python. Estamos reunidos para llevar a cabo la sesión sincrónica número 7. Vamos a explicar la parte 2 del capítulo 3. Entonces ya con esto que vamos a explicar hoy, finalizaríamos el capítulo 3 y entraríamos al capítulo 4. Siempre es importante recordarles que el día 30 de agosto van a actualizar la plataforma. Entonces, si llegan a ver algún cambio en la plataforma, si llegan a ver que la forma en que está el curso presenta algún cambio, no se preocupen, ya que en esa actualización puede mostrar cambios distintos tanto en el material como en las calificaciones. Entonces, para quienes hayan desarrollado alguna evaluación o hayan avanzado en la parte de aceptación, pues les recomiendo que tomen un pantallazo para que cuando actualicemos el curso, si en algún momento se cambia alguna nota o se desaparece alguna nota, pues tenerla presente y nosotros poderla corregir. Entonces, esa recomendación vamos a hacer ahora. Bueno, recuerden que nosotros estábamos terminando lo que se llama condicionales en esta parte y simplemente vamos a plantear si ustedes tendrían que realizar una actividad muchas veces, hasta 100 veces. Entonces, ustedes pueden utilizar el while de esta forma, como les venía contando. Vamos a mirar si en este momento está así, José, si está. Listo, ok. Voy a dejar por aquí el chat por si tienen algunas preguntas para que me vayan comentando. Entonces aquí vemos que, ¿por qué coloco los mismos ejemplos que están en la plataforma? Pues para que cuando ustedes revisen el material de NetACAD encuentren los ejemplos que estamos realizando en estas ayudas, en estas presentaciones. La variable i siempre la utilizan, o sea que ustedes siempre que estén trabajando en Python, pues no es que sea la única forma de utilizarla, pero sí es la que más utilizan ya por convención, es la i. Entonces yo tengo esa variable i y le estoy asignando un cero y yo puedo escribir que mientras i sea menor que 100, dos puntos entonces, esos dos puntos significa entonces, haga algo. Entonces va a ser algo. Que imprima, mueva, corra. Esa es como la condición que debe haber después de que se cumpla arriba si es menor que 100. Y después, en el while siempre hay que colocarle un contador. Ese contador va a ser i más igual 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí le colocamos un shortcut o un atajo. Recuerden que eso lo vimos en el tema 2. Esto es igual a decir, este i más igual es igual a decir a i igual a i más 1. O sea, le va sumando cada vez que haga ciclo. Entonces, si yo le sumo 1, aquí el i vale 1. 1 es menor que 100, entonces vuelve y haga, pongámosle que aquí va a imprimir algo. Y el va acá, suma 2. 2 es menor que 100 y así puede hacer varios ciclos. O sea que el while siempre va a estar condicionado, tiene que tener una condición y puede tener que un contador que le diga cuándo parar, dependiendo de esta condición. Pero en cambio, si ustedes ven aquí en pantalla, el for no necesita de eso. Yo le puedo decir para for, para i en el rango de 100, entonces haga algo y él automáticamente con el for me va a hacer varios ciclos. En este caso serían los 100 ciclos porque empezaría de 0 a 99. Entonces aquí traigo el ejemplo entre el while y entre el for, ¿sí? Los dos condicionales, cómo se deben trabajar. Hay algunas reglas para el ciclo for. Obviamente, un ciclo for se utiliza cuando va a abrir un ciclo. Esa palabra no se utiliza nada, para nada más, solo para abrir un ciclo. También para hacer conteos automáticos. La palabra in va a introducir la sintaxis que describe el rango, o sea, dentro de el in. Y la función range simplemente pues es la que genera los rangos que se necesitan. En este caso pues es como la variable de control. Por eso siempre la forma de escribir el for es así. For i, la variable ustedes pueden cambiar esa i por una n, por una palabra, pero pues obviamente siempre la van a encontrar como i. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Eh,
in range, o sea, en el rango de, y entre paréntesis va a ir pues la variable, en este caso va a ser 10. Y le digo que entonces, que pues que imprima el valor de i en el momento. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Él automáticamente va a contar desde 0 a 9, o sea, 10 veces me va a imprimir print. Pero esto lo hago con la condicional for porque es automático. Entonces aquí como vemos, ahí les escribí en la presentación, el ciclo ha sido ejecutado 10 veces, por lo que yo le coloqué ahí y que está en azul número 10. Ese es el argumento de la función. Y pues obviamente va a ir hasta 9 porque empezó desde 0, no va a ir hasta 10. Siempre va a tomar un número menor a lo que estamos colocando, partiendo de que, es que el conteo 0 lo va a tomar. Entonces, por eso nunca va a llegar al 10, sino va de 0 a 9. Si yo le coloco 100, va a llegar a 99. Así, consecutivamente. Entonces, aquí vemos la función range, pues prácticamente es usada se puede usar con un argumento o dos argumentos. En este caso, estemos viendo el ejemplo aquí, donde dice for i in range, y aquí le estoy diciendo que inicie en 2 y termine en 7. Aunque ustedes vean el 8, él lo que va a hacer es que va a terminar en 7. O sea que prácticamente, ¿qué me dirían ahí? ¿Cuántos ciclos haría? Si empieza en 2 y termina en 7, estaríamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está haciendo 6 ciclos. Esta es una forma de darle dos argumentos a la función inRange, ¿sí? Para que él me imprima de un inicio a un final cuando yo quiera. Ya vamos a ver por qué se está dando ese valor. Y pues aquí el mensaje, que es una cadena o un string, ¿sí? Un texto, pues obviamente me va a mostrar lo que quiera. Le coloco este mismo valor en verde porque así mismo está, o lo pueden encontrar ustedes en NetACAD, entonces dice, ah, bueno, este ejemplo ya lo explicó Wilson. Aquí es importante, muestra, estas son una forma en que se define el inicio y el final y cómo se va a controlar este ciclo automático. Pero también se puede hacer con tres argumentos. Entonces aquí lo vemos que lo pueden encontrar de la siguiente forma. For i in range 2, 8 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí le voy a decir que va desde el 2 hasta el 7, pero que me tome de 3 en 3. O sea, este sería el salto. Esto aquí en Python se llama el incremento. O sea que prácticamente aquí va a empezar 2, 3, 4 y 5 y me va a imprimir en el 5. Y si sigue sería 6, 7 y el 8 ya no me lo imprime. O sea que me va a imprimir una sola vez. ¿Esto para qué? Porque si yo tengo un sensor que me está botando muchos datos, hablemos que me bota 50 datos por segundo, un ejemplo, pues yo le digo solo muéstreme cada 10 o cada 20 el dato, ¿sí? Para poder tomar como una muestra de esos 50 que salen un segundo que me mande un dato nomás por segundo. Eso en cuestión si estuviéramos conectando un sensor. Entonces, leer tantos datos en una pantalla sería muy difícil, aunque los podemos capturar. Pero esto sirve para eso, para que cuando haga ese ciclo y yo quiero que me imprima, dependiendo de lo que yo esté, digamos la condición que tenga por aquí arriba, pues que me imprima aquí en el salto que yo quiero. Entonces aquí me va a imprimir solo de 3 en 3. Este último parámetro se llama incremento y eso va adherido a la variable de control. También en ese módulo podemos encontrar que se utiliza el break y el continuo. Esos son argumentos o argumentos. Sí, sí, a ver, si Hugo me ayuda ahí por el chat que creo que Carlos me está preguntando algo. Entonces, break, simplemente el break es el que aborta el ciclo, el que lo detiene, el que no ejecuta más renglones cuando está la palabra break. Y cuando está la continua, compara y salta esa línea. Entonces hay dos palabras, uno para parar y otra para continuar. Vamos a mostrar aquí en los dos ejemplos. Como ustedes están viendo en pantalla, en el lado izquierdo está la función, está el condicional for en el rango de 1 a 6. ¿Qué querría decir ahí? Que me va a imprimir de 1 a 5. O sea, me va a imprimir 5 loops, me va a hacer 5 ciclos. Pero acá hay un condicional que dice si i es igual a 3, entonces pare. ¿Qué es lo que va a pasar? Él hace el primero y compara, i vale 1,
me hace el primer ciclo. Y vale 2, sigue con el ciclo y me va imprimiendo. Y cuando llega a 3 diga, y que vale 3 es igual a 3, él para automáticamente y se va a este print del for al final. Por eso es importante la indentación. Este print va con el for y se ejecuta sí o sí acá. Cada vez hace ese ciclo. Pero él ya no haría, aunque yo en el rango le esté diciendo que me haga 5 ciclos, con este condicional del if, lo que va a hacer es que me va a hacer 2. O sea que yo puedo condicionar dependiendo de una variable, pues que le digo hágame 5, pero pues cuando se iguale acá solo hágame 2. Para algo, para algún control, para algo que necesitemos. ¿Sí? Entonces aquí vemos. Y al lado derecho vemos el mismo ejemplo, pero con el continuo. Entonces, ¿qué dice acá? Que cuando la i valga 3 y la compare con este 3, entonces lo que va a hacer es que va a saltar ese print. Aquí vamos a ver cómo se vería si yo lo estoy corriendo. Entonces me va a imprimir, estoy dentro del loop 1, estoy dentro del loop 2 y fuera del loop de una. Porque cuando es igual a 3, me saca y me imprime esto. Entonces el ciclo lo hace hasta este print y vuelve y me muestra este print, pero cuando ya es igual, me saca y me va y me muestra estoy fuera del loop, outside del loop, aquí. Y aquí a mano derecha lo que vemos es que si yo lo corro, me corre el loop 1, el loop 2, el ciclo 3 no me lo muestra porque cuando lo comparo, le dijo, sí, es igual a 3, continúa, entonces él saltó. Me muestra el 4, el 5 y cuando ya llegó al final, pues me dice que está fuera del loop. Prácticamente esto es como si yo corriera este programa directamente en el Colab o en un editor de Python. Este es uno de los ejemplos que había dejado en la presentación anterior. Simplemente lo traigo a colación porque aquí ya está el break y aquí con este break, con esta condición que cuando lo que esté en la variable number que introduzca el usuario, pues si es igual a -1, pues entonces que pare, si no, pues que siga contando. Entonces aquí vemos en ese ejemplo que él trae la plataforma y que les había dejado también la presentación y que lo volví a pegar en esta presentación con el fin de que ustedes observaran ya que podemos tener un condicional caracterizado o dependiente de un booleano, que tenemos una variable, que tenemos aquí una entrada del usuario con el input de forma entera y que a partir de esa entrada de este usuario pues me compare y si es un valor negativo pues pare y si no pues que sume y siga haciendo el ciclo. Y también acá le estoy diciendo que si el número, pues obviamente es menor que este variable Langer's number, que es muy pequeñito, que es -9, algo no, pues obviamente lo que esté ahí lo compare y si ese número que introdujo el usuario es mayor, entonces pues vuelva y lo guarde acá arriba, ¿sí? Y que compare, si el conteo es diferente de 0, pues que imprima esto y si no, que imprima lo otro. Entonces, en un ejemplo, en un código pequeñito, podemos empezar a resumir y agrupar todo lo que hemos visto. ¿Sí? Y ya la idea es que las personas que no hayan visto Python, que no conocían Python, pues ya empiezan a reconocer. Obviamente, pues ya para los profes o para los estudiantes que manejan Python, pues ya es más fácil, digamos, reconocer este tipo de programas. Vamos a seguir acá. Hay unos laboratorios, recuerden que el curso está diseñado en Polonia por Python Institute. No lo desarrolla Cisco, Cisco es un partner que lo orienta, pero el desarrollo es de Polonia. Entonces, cuando ustedes van al módulo y van a mirar algunos laboratorios, algunos ejemplos, pues hay ejemplos allá que hay palabras en inglés que para nosotros tal vez de pronto no tenga sentido. Pero aquí lo que van en este laboratorio que piden son como 4 o 5, los voy a explicar, pero digamos que vamos a hacer un ejercicio más adelante que me gustaría que lo hicieran, ya que estos laboratorios pues uno los hace pues digamos que puede repasar algunos condicionales, algunas cosas, pero no es como tan profundo. Aquí lo que le piden es que utilizando la palabra reservada break, pues por medio de un while,
genere un espacio para que el usuario ingrese la palabra Cisco y si la ingresa de forma como está aquí, en mayúscula la primera Cisco, pues le salga este mensaje que dice, usted ha tenido éxito en este loop, o sea, en este intento. Podría ser imprimido en pantalla este mensaje que está entre comillas. Si no, pues que le imprima cuáles fueron las teclas ingresadas y que vuelva a preguntarle. Ingresó mal, hasta que lo escriba igual. Y cuando lo escriba igual, pues que le muestre este mensaje. Prácticamente darle 3 intentos, 4 intentos, para que lo que explicamos como en lo del cajero, prácticamente decirle usted lo ingresó mal. Este es uno de los laboratorios que proponen en la plataforma de TACAD. Otro de los laboratorios es esta. Simplemente le dice que utilice el comando userword.append, que simplemente convierte todo lo que usted introduzca en minúscula en mayúscula, colocándole esta línea de código. Y que cuando introduzca la palabra Gregory, obviamente a través de el argumento continuo, se salte las vocales y le muestre de esta forma el Gregory sin ninguna vocal. O sea que prácticamente donde haya una vocal va a ser un salto con la palabra continuo, porque yo voy a comparar cuando sea U, entonces continúe. Yo le puedo colocar ahí y cuando sea A, continúe. Si es E, continúe. Y le coloco un if en cada vocal para que continúe y cuando me va a mostrar que me imprima solo estas letras de esta forma, con un salto de línea. Ese es otro de, digamos, laboratorios que sugieren que ustedes vayan trabajando. Otra tarea es esta, que es como el tragavocales, lo mismo. Simplemente aquí va a salir de forma recta o también en la salida va a imprimir las vocales que ingresó, solo las vocales. Eso para que utilicen el continue y que sepan transformar cualquier palabra de minúscula a mayúscula. Eso para que cuando ustedes tengan un desarrollo de clave con esta línea de comando, pues obviamente no les va a generar error porque le reconozca minúscula y mayúscula. Eso es lo que hace. Si se equivocan, todo lo vuelve mayúscula y lo compara con la mayúscula, entonces se van a evitar de que no, que está en minúscula, que está en mayúscula. Bueno, eso cuando ustedes utilizan este comando y quieren que siempre la clave esté en mayúscula y evite errores. Y otro, digamos, más adelante que hay otros dos laboratorios, ya los voy a explicar, tiene que ver con el uso del ciclo while y el else. Entonces, el else siempre va a ejecutar sin importar el ciclo. Aquí el else, él termina y siempre se ejecuta. Este es uno de los ejemplos que aparece en el módulo. Entonces aquí tenemos que se le asigna un 1 a la i y mientras i sea menor que 5, entonces imprima el valor de i y lo va sumando y vuelve acá arriba, vale 2, entonces 2 es menor que 5, imprime 2, entonces aquí le suma 3 y cuando llega 5 es menor que 5, entonces ahí ya para porque eso ya no se cumple y se va al else y en el else dice el else es el valor de este. Así lo toma este ejemplo en la plataforma, así lo encuentran. Aquí en las comillas usted le puede escribir pues que imprima algo diferente. Pues allá lo ponen como else y pues hay cosas que no tienen sentido ahí o se equivocaron, pero bueno, digamos que ya se sabe que esto es un string y es un mensaje que uno puede colocar ahí. En este caso, por ejemplo, también vemos que el ciclo for y el else funciona lo mismo. Se hace acá, en este caso le estoy diciendo que para ahí en el rango de 1, o sea que prácticamente me va a imprimir una vez, porque él empieza en 0 y en el 1 ya no alcanza. Entonces me imprime solo una vez y me imprime el valor de este, y si no, ya en la segunda me imprime pues otra vez lo que yo quiera. Entonces, puedo utilizar esto solo para un ciclo, para dos ciclos, para saltos, para lo que como yo desee. Y también proponen otro laboratorio que es el 3.1.2.14, que es que coloquen el comando input y cuando el usuario coloque un número, en este caso 6, que le salga un input, o sea, que le salga un print donde le diga cuántos niveles tiene la pirámide. En este caso, si yo le digo que tiene 6, él toma que, como si fuera 6 bloques y hace el cálculo y le dice, bueno, con 6 bloques yo puedo hacer 3 pisos. Si yo le coloco un 10, acá le va a decir con 10 bloques puedo hacer 4 pisos. Entonces, simplemente esa es como la propuesta también para definir este loop con el while.
y que a través de esos puntos que yo le coloque, pues me diga cuántos niveles de la pirámide puedo hacer. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Cuando yo coloco 20, pues me va a decir que tiene la pirámide de 5 pisos. Es lograr esto, que le diga que tiene 3 y que le tenga 5 a través de un código. Ese es otro de los laboratorios. Y otro que es como más extraño, que le llaman collage, que son hipótesis, que cuando digamos que evalúe este tipo de divisiones, pues que le genere este tipo de columnas y le diga, bueno, este tiene 8 pasos, si va a mirar que este tipo de operaciones, pues que le genere esta otra segunda columna que es de 4 pasos o esta de 17 pasos. Y simplemente es decirle cuántos pasos puede llegar a tener una operación matemática. ¿Sí? Esos son como los que proponen y todo eso se hace con los ciclos y con condicionales. Entonces aquí hagamos como un quiz pequeñito. Por ejemplo, ¿quién podría decirme cuál sería la posible salida de este código? Mire que aquí ya no le estoy colocando for i in range, sino que yo coloco una variable n y le digo que n le asigno el range 4. Es otra forma de mostrar el for. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente le estoy diciendo que para la variable num, en el rango de 4, me imprima esto. Pero ¿cuál sería la salida de esto? ¿Me hace cuántos ciclos? ¿Cuántos ciclos dice aquí que va a hacer? ¿Quién me dice ahí en el chat? ¿Cuántos posibles ciclos puede llegar a ser? ¿Alguien que se anime? 4. Claro, acá dice que va a ser 4, pero mire el detalle. Cuando va a imprimir la variable num4, le está diciendo que le reste 1. Entonces, no, va a ser al revés. Mira lo que me va a imprimir. Me va a imprimir 5. ¿Por qué? Porque cuando esté en 0 menos 1, me va a imprimir el ciclo menos 1. Esta es otra forma de trabajarlo para hacer un ciclo más, un ciclo menos. Y digamos que es en las lógicas de programación esto también es funcional. Que puede ser más enredados para muchos. Así también lo pueden encontrar. Resulta que no hay una sola forma de programar. Yo puedo decir que me imprime de esta forma más complicada 5 ciclos o que le digo de foreign range 5 y me imprime 5 directamente. Entonces, dése cuenta que la forma de programar, aunque en este caso se utiliza variable y después le coloco aquí y le coloco un menos, pues me va a imprimir 5 ciclos, ¿sí? Cosa que yo lo puedo hacer con el foreign range en 5, pero pues obviamente en programación todo es posible. Este ejemplo lo traigo para eso. Sí, comienza desde menos uno porque yo le estoy diciendo que empieza en cero y cuando me va a mostrar la primer pin, pues le resta uno, menos uno. Entonces obviamente me hace un ciclo de más por esta condición que estoy haciendo en el print. ¿Sí? Es otra forma de mostrarlo y que quería traer como este pequeño quiz a colación porque a veces hay personas que programan de otra forma, o sea, como más complicada, más largo el tipo de programación y al igual funciona. Entonces, es tratar de entender cómo el programador está pensando en esa lógica y cómo la hace funcionar. No siempre como nosotros pensamos es, la pueden encontrar de otra forma, ¿sí? Y a veces le puede llevar uno más tiempo para poder identificar qué es lo que quiso hacer a pesar que uno conozca los comandos, los condicionales, las variables. Entonces, este tipo de lógicas a veces nos complica o nos simplifica, depende pues la persona como piense, ¿no? Entonces, este ejemplo es para eso. Por ejemplo, ¿cuál sería la salida de este código? Recuerde que tiene ya 3 argumentos y este tercero es el salto. ¿Cuál sería la salida, por ejemplo, ahí? Si yo le digo que for i in range de 0 a 6 con el salto de 3. A ver, se animan, pongan un número. No pasa nada si están mal. La idea es que vayamos participando. Ahí como me imprimiría. Me imprimiría 0, 1 y 2, ¿cierto? Y el otro sería ¿qué? ¿O qué me imprimiría? ¿Qué números?
4 y 5, no, mira, me va a imprimir el primero y en el 3. ¿Sí? Aquí 0, 1, 2 y 3, 4, 5. O sea que cada 3 me va a imprimir. Este sería el print que me mostraría. 2 print, porque está haciendo en saltos de 3. Entonces, si yo empiezo desde 0, él me va a contar 0, 1, 2, sería el primer salto, y el otro sería 3, 4, 5, ¿sí? Y ya no me alcanza más, porque si quisiera otro print, tendría que ir esto hasta 9, más o menos. Ok. Bueno, otra parte que nos faltó, digamos, como ampliar es la parte de operadores lógicos. Y en este caso se utiliza la AND. Esta parte de operadores lógicos en la parte digitales, en la parte electrónica, que sale obviamente, se da primero a través de compuertas lógicas. Y a través de las compuertas lógicas hace las comparaciones entre uno y otro. Y en este caso la AND la podemos ver como si fuera una comparación de dos variables. En este caso no es comparación, sino que tienen que cumplirse dos condiciones. En este caso vemos esta tablita. La tablita está tal cual como está en el módulo, donde hay un argumento A, un argumento B, y cuando yo le pido que haga los dos argumentos. Entonces vemos aquí una variable que se llama counter, contador. Y le digo que si esta variable es mayor que 0 y una variable valor es igual a 100, entonces haga tal cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo utilizo AND, necesito que se cumplan las dos variables. Prácticamente les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, bueno, si la temperatura es 25 y la temperatura es 35, hablemosle que tenga yo sensores, uno afuera y uno adentro, entonces abra la puerta o entonces cierre la puerta, lo que yo quiera, o abra la cortina o prenda la luz, no sé. Lo que pasa es que aquí se tiene que cumplir las dos condiciones con esa I para que haga algo. Entonces, si ustedes ven en la tabla, la única forma en que se cumpla es aquí abajo donde dice true. Mire, aquí. ¿Y qué tiene que hacer? Que se cumpla la primera true y la segunda true. O sea que el contador tiene que ser mayor que 0 y el valor que se le está aquí comparando debe ser igual a 100. Si no se cumple ninguna de las dos, si se cumple, por ejemplo, esta primera es falsa y la segunda es falsa, no va a hacer nada. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, no va a hacer nada. Si la primera es falsa y el argumento B es falso, no va a hacer nada. La única forma en que haga algo es que se cumplan las dos. Entonces yo puedo colocar esta I cuando yo le decía, si el usuario es igual y la contraseña es igual, entonces ahí sí permítale el acceso, lo que hacíamos en el cajero. Aquí utilizo la I para que las dos condiciones se cumplan. Ahora, si yo voy a utilizar la OR, que es otra, le estoy diciendo que se cumple la del contador o la del valor. Miren la tabla aquí de verdad. Se cumple con todas menos cuando no se cumple la primera ni la segunda. O sea que aquí, si el contador es mayor a 0, hace las cosas. Y si el valor es igual a 100, también lo hace. O sea que aquí ya no depende de las dos, sino de una. Entonces es importante porque nosotros podemos colocar el OR o el IN dependiendo de lo que necesitemos. ¿Sí? Aquí se puede ver el uso de lo que es esos operadores lógicos. Y aquí funcionaría de lo contrario. Casi todas funcionan si una u otra se cumple o si las dos se cumplen. Pero si ninguna se cumple, pues no funciona. Así funciona la OR. Y otra que es la NOT, simplemente es, es lo contrario. Si mi salida es falsa y le pongo un NOT, me va a salir verdadero, o sea, me la invierte. ¿Eso por qué? Digamos que si yo estoy utilizando un sensor de luz, un ejemplo, y lo compré mal, por algún motivo, y yo quería que el sensor, cuando estuviera el sol potente a mediodía, pues me mandara la señal para que me apague la luz. Y resulta que lo compré al revés y resulta que cuando hay más luz me enciende el bombillo, porque pues es inversamente, no es inversamente proporcional, sino es directamente proporcional. Entonces con esta parte del NOT lo que hace es que me invierte la salida del mensaje que yo quiera dar. Es un argumento en código que nos permite hacer eso, para poder adaptar cualquier tipo de sensor y cualquier tipo
lógica que necesitemos. Eso. Entonces aquí, por ejemplo, hay digamos, una condición y una expresión que hay en el módulo, donde acá hay una variable de nombre var y vamos a ponerle un ejemplo 1. Y si yo le digo que 1 es mayor que 0, si 1 es mayor que 0, imprima. Entonces me va a imprimir 1 es mayor que 0, sí, 1 es mayor que 0, entonces me va a imprimir 1. Pero resulta que como acá abajo tengo que le digo que no, un no, entonces obviamente me puede convertir ese 1 en 0. O sea, me lo invierte con eso. Entonces aquí hay unos ejemplos que yo los puedo utilizar con el diferente, con el de igual, o con el menor o igual, o con el mayor igual. Y se puede colocar la variable not en esa condición para esperar lo contrario del resultado normal que uno esperaría. En el caso que uno necesite hacer ese cambio, solo con esa variable lo puede hacer. Bueno, esto digamos que lo he dejado en la presentación, pero hay operadores aquí de multiplicación y otros operadores ya más avanzados, los pueden encontrar en Python. En el módulo no están muy bien explicados, pero pues se los dejo en la presentación para que ustedes lo profundicen, porque pueden llegar a encontrar lo que es el ampersand, o lo que eso es ya para conjunción, o para disjunción, o para lo que es la negación, o una multiplicación que es un XOR, una es una OR exclusiva, le llaman. Este tipo de argumentos también se utilizan. Y pues aquí están las tablas de cada uno de esos, dependiendo si es aquí el de conjunción o cuáles serían las salidas entre el argumento A y B, para que ustedes tengan ese de base. Esta parte no creo mucho que les vaya a salir en el módulo, pero simplemente se las dejo porque pueden llegar a utilizarlas en muchos de los códigos. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me pueden decir bien en esa parte? Listo, bueno. Aquí más adelante vamos a hablar ahora de listas, que es el último tema de la parte 2. Y he traído esta imagen para poder explicar qué es una lista de una forma sencilla. Entonces, nosotros ya vimos que es una variable y una variable la vamos a hacer como semejante a esta primera cajita. Una variable es donde yo guardo un dato. Esa bomba va a ser mi dato, entonces yo tengo una cajita. Recuerden que una variable puede ser cualquier nombre, cualquier letra, menos las que son, pues digamos, restringidas de Python, que son palabras restringidas o letras restringidas del código. Entonces, cuando estamos hablando de una variable que yo le asignaba un string, un booleano, un flotante o un entero o lo que sea, cualquier dato, lo guardaba en una cajita. Pero si yo quisiera guardar varios datos, ahora yo necesito algo que se llama una lista, y esa lista simplemente son varias cajitas donde en cada cajita voy a guardar un dato, y la estructura sería este corchete cuadrado, y en medio de cada cajita o de cada dato va a ir una coma. Esta es la estructura de una lista, y estas listas sirven para almacenar muchos datos de todo tipo, ¿sí? En una sola variable, para no decir, bueno, yo tengo vamos a poner el ejemplo, un almacén donde vendo repuestos informáticos o partes de computadores o, bueno, software y todo eso de informática. Y si yo tengo ahí más o menos 10.000 elementos, entonces tendría que formar para cada elemento una variable y después hacer en código, digamos, un software que me permita manejar un almacén. Eso sería complicado por cada elemento hacer una variable. Entonces yo puedo hacer una lista con una sola variable donde yo puedo incluir varios materiales. De eso se trata este tema de listas. Entonces los valores son escalables. Una lista es una variable que puede almacenar muchos datos, como les decía. También podemos ver que se puede extender, se puede incluir, se puede almacenar, controlar a través de algunos comandos. Y esas listas siempre se inician con números, como están viendo ahí. Yo puedo colocar el 10, el 5, el 7, el 2, el 1,
o lo puedo llamar como elemento 1, elemento 2, elemento 3 en string o el nombre de cada elemento. Dentro de solo una variable, en este caso sería mi variable number, y por medio de esos corchetes, con la coma ya puedo guardar, es una lista. Entonces mire la diferencia, cuando ustedes vean una variable con un corchete, ya estamos hablando de listas, de listas. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, cuántos números o cuántos datos le podemos guardar a una variable. En este caso, el ejemplo tiene 5 datos. ¿Sí? Y estos 5 datos se pueden contar acá de derecha a izquierda como -1, -2, -3, -4 y -5, o como 0, 1, 2, 3, 4. Mire que las listas se cuentan así, de derecha a izquierda, de -1 hacia allá, y de izquierda a derecha se cuenta de 0 hacia la derecha, hasta lo que dé. Es una forma. Entonces, para ello, para entender un poco mejor la parte de listas, vamos a salir acá y les voy a mostrar un ejemplo que les tengo acá. Bueno, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Si en este momento están viendo el collab. Sí, señor, se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar aquí la parte del código while. No sé si esta parte ya se la había explicado. ¿Me pueden comentar ahí? ¿O no las he comentado? ¿Estos ejemplos en Colab ya los hicimos? Sí, creo que sí, me dice Luis Carlos y Luis Carlos Alberto y Luis. Listo, bueno, entonces vamos a bajar, sí, porque creo que esto ya lo habíamos hecho. Lo que no habíamos hecho es esta parte donde dice listas. Entonces aquí voy a hacer el ejemplo y yo quiero que con este ejemplo ya quede claro lo que son y cómo se trabajan esas listas. Entonces yo tengo una variable que se llama mi lista, pues yo le puse ahí. Dentro de esa variable yo tengo varios nombres, entonces por ejemplo, cada vez que yo quiera un nombre, le puedo colocar acá una coma, le puedo colocar unas comillas y yo puedo colocar por ejemplo aquí Carlos. Ya lo tengo ahí, no tengo Carlos. Cualquier nombre. Listo. Entonces, en este momento ya yo tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos, siete datos, ocho datos. Pero yo puedo tener 1000 o 10.000. Para el ejemplo lo voy a hacer con 8, pero si ustedes ya tienen unas listas grandes, aquí es donde ya se va a dar cuenta que los códigos y la organización sí sirven. Si yo tengo 4 o 5, pues a simple ojo lo puedo ver. Pero pues para ejemplo lo voy a hacer así para que se den cuenta cómo se utiliza. Pero si yo tengo muchos datos, en esa lista sí se hace digamos, se va a ver como la utilidad de las listas. Para imprimir, siempre yo le puedo decir que me imprima el -7. Recuerden, entonces si este empieza -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, yo puedo decir que imprima una parte de la lista solo así, corchetes y -7, y le voy a dar correr acá. Y mire que aquí me está mostrando a Ana. O sea que yo puedo controlar lo que yo quiero ver en la lista. Aquí. Es una forma. Cuando yo voy a imprimir algún elemento que yo necesito de la lista, lo voy a hacer de esta forma. Corchetes y -7. Y me va a imprimir Ana. Si yo tengo aquí, en este segundo ejemplo, tengo mi lista y yo le puedo colocar que me imprima este 4 y 2 puntos. ¿Qué quiere decir estos 2 puntos? Que me va a imprimir desde el 4 hasta el final. O sea que vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4. O sea que me va a imprimir solo ¿qué? Estos 3 datos de la lista. Vamos a correrlo. Y como ven aquí, me imprime solo 3. Entonces yo puedo controlar que me imprima desde el 4, desde la posición 4 hasta el final. Estos 2 puntos significa que va hasta el final. Cuando yo tengo muchísimos datos, pues es mejor empezar a controlarlo. Ahora, ¿por qué estamos mirando? Si yo tengo acá un nombre, este nombre o este dato ubica una posición, que es la 4. ¿Cuál sería? Si empieza de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí lo que me va a mostrar es a partir del 4 hasta el final, lo que yo tenga.
Es una forma de poder imprimir y controlar mi lista. Otro de los ejemplos que tengo acá es, tengo la misma lista y lo puedo mostrar acá. Le digo que me imprima la lista, pero que me la imprima del 2 hasta el 3. Pero resulta que el 3 nunca me lo imprime. Entonces, si este es 0, 1, 2, y le digo que hasta el 3 solo me va a mostrar uno, que es Pedro. Vea, aquí me está mostrando ese nombre. Entonces, también lo puedo encontrar así. Vea, con estos argumentos, con los dos puntos. Entonces aquí me va a decir que me va a imprimir el 2, pero el 3 que lo coloqué aquí no me lo va a imprimir. Si yo lo cambio aquí y le digo que me imprima en vez del 3 el 4 o el 5, lo voy a correr otra vez de nuevo. Aquí volvió y me imprimió los que yo quise. Entonces es una forma primero de empezar a controlar todos los elementos de la lista. Si yo tengo un nombre, guarda una posición. Entonces yo digo, ¿cuál está en la 0? Está Wilson. ¿Y Wilson en qué posición está? En 0. O sea que si yo tengo el nombre, sé la posición. Y si sé la posición, sé el nombre. Eso cuando yo tengo 10.000 elementos es difícil saber dónde está cada cosa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir en esa cuestión de listas. Para poder agregar a nivel de código a esas listas, o para poder borrar, o para poder adherir, o para poder simplificar, o para hacer cualquier cosa dentro de la lista, no la hace directamente como la estoy haciendo yo, sino la van a hacer a través de varios comandos. Por ejemplo, aquí está append. Simplemente con append usted va a agregar algo a la lista. Entonces, si vamos a agregar el nombre, como lo hice ahorita, de Carlos, un ejemplo, le escribo mi lista.append y lo que estoy diciendo es que me adhiera este nombre a mi lista. Y después le digo que imprima toda la lista. Mire, cuando no tiene números y dejo los dos puntos, me imprime toda la lista. Entonces, mire, la lista mía inicial tiene 2, 4, 6, 7 datos. Y le va a adherir otro, serían 8 datos. Pero mire lo que pasa cuando yo lo pongo a correr. El nombre Carlos se me fue al final, o sea que me lo va a adherir siempre al final con la palabra o el comando append. Es una forma en código de ir incluyendo datos a mi lista. No se hace directamente, siempre se hace con estos comandos para que ustedes sepan la posición. Si yo quiero a lo último, le escribo append. Pero si yo no quiero a lo último, sino yo quiero en una posición deseada, utilizo insert. Entonces, vemos el mismo ejemplo. Aquí yo voy a insertar el nombre de Peter ahora en esta lista que tiene 4. Tiene 4 nombres. Y aquí le digo mi lista insert. Pero le voy a decir desde la posición 1, no desde la 0. Y imprímame toda la lista. Cuando yo pongo a correr esto, lo que está haciendo es que vea la posición 0 y me insertó en una posición específica el nombre Peter que es en la 1. Y en mi lista quedó aquí en la 1. Entonces yo puedo modificar las listas, adherir datos a mi lista con la palabra insert en una posición específica de esta forma. Bueno, otro de los comandos que podemos empezar a ver es extend. Y simplemente con esta palabra extend puedo, digamos, concatenar una lista a otra. Si yo tengo esta lista con estos nombres y tengo otra lista con estos otros nombres, simplemente con la palabra punto .extend las voy a unir y le digo que me imprima ahora mi nueva lista. Vamos a correrlo y lo que ustedes están viendo es que él me imprime en el orden que está la primera lista hasta donde dice Hugo y adhiere la otra lista de los 3 nombres acá. Como le digo, los ejemplos los estoy haciendo con 4 o 5 datos, pero si usted tiene 1.000.000 de datos en una lista y 1.000.000 de datos en otra y lo hace automático, pues usted se va a quitar muchísimo trabajo, ¿sí? Eso para cuando uno tiene un montón de datos y está manejando inteligencia artificial, machine learning y necesita almacenar en esas listas datos y esos datos son por segundos, pues ahí es cuando empieza a ver la digamos, la gran utilidad y facilidad que tiene manejar listas. Otro de los elementos
que si yo quiero buscar dentro de una lista en qué posición está mi dato, se llama index. Entonces tenemos la misma variable, la misma lista. Aquí tengo cuatro nombres. Yo no sé si están viendo o amplío un poquito más. Ahí, no me dicen nada por el chat. Yo creo que ahí se ve mejor. No sé si ahí ya. Ahí se ve perfecto. Eso. Entonces, ¿por qué el mismo ejemplo? Pues para no estar repitiendo que tengo la misma variable, tengo cuatro datos en esta lista y acá tengo otros tres datos en esta lista, pero ahora al momento de imprimir le digo, dígame en qué posición está Ana de las dos listas. Las estoy uniendo y me dice en qué posición. Y aquí la voy a correr y me sale la primer lista, los cuatro nombres, la segunda lista, los tres nombres, y aquí abajo me dice que está en la posición 5. Entonces voy a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué se utiliza el índice? Porque si yo con el índice sé la posición, después sé el nombre del elemento. Y si yo sé el nombre del elemento, puedo llegar a saber el precio del elemento. Eso en un almacén. Con tres o con cuatro códigos, yo podía ya estar buscando cualquier elemento. Listo. Vamos a hacer otra. Aquí también se puede utilizar la parte booleana, true o false. Tenemos la misma variable, mi lista, con los cuatro nombres de la lista. Vamos a unirla con la palabra extend. O sea, aquí quedaría ya una lista de 7 nombres. Y le digo que me imprima mi lista. Pero que aquí me diga en el index dónde está Lucía. Y vamos a correrlo. Vamos a correrlo. Y aquí me dice que Lucía está en las 6. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces, se unieron estas, que sería hasta el 3, 4, 5 y 6, porque empieza desde 0. Esto es una forma de controlar la posición de la lista o saber el nombre de la lista específicamente. Con estos comandos ya podemos empezar a manejar listas. Pero también como podemos adherir, podemos remover un dato de una lista. Yo la podría hacer así y le digo suprimir, suprimir y suprimir. Listo. Pues eso no es técnico, sino a nivel de programación se hace con código. La forma de eliminar, por ejemplo, en Linux, si yo voy a eliminar un archivo, un texto, una carpeta, lo hago por código. La forma en programación todo, ya no tiene una interfaz gráfica, sino una parte de programación. Entonces, aquí hay que meternos a la parte de programación y entender que si yo tengo una lista o yo tengo un inventario, pues si manejo Excel lo voy a ver en casilla por casilla y le doy suprimir y ya. Pero como nosotros estamos viendo un curso de programación, estamos detrás de esa interfaz gráfica y esto es lo que se maneja. Cuando ustedes bajan un archivo, en que están separados en comas, ustedes van a ver datos así, miles de datos unidos. Por eso lo estamos manejando a través de código, lo que se llama listas, ¿sí? Para que ustedes hagan esa comparación. Aquí le estoy diciendo con la palabra remove, o sea, tenemos las mismas listas, y le digo mi lista, o sea, que a esta mi lista le remueva el nombre de Ana o el dato de Ana, que como lo tengo, ¿sí? Y le digo que me imprima toda la lista. Entonces vamos a correrlo y lo que hace es que me imprime toda la lista, pero ya no veo la palabra Ana. O sea que si tengo una lista y en ese caso ya ese elemento salió de mi almacén, pues lo eliminé. En este caso son nombres de personas, pero vamos a hacer un ejemplo ahorita de un almacén. Vamos a cerrar. Y también puedo con el símbolo más concatenar listas. Aquí no significa sumar, concatenar. Y aquí hay algo que ya cambia en mi primera lista. Y es que yo puedo tener un string o una cadena, texto. Puedo tener un entero, un flotante y un booleano en la lista. O sea, yo puedo guardar cuatro tipos de datos distintos en una variable. Sin estos corchetes, si yo le quito estos corchetes y le coloco paréntesis, me va a salir error porque yo no puedo guardar más de un dato en una variable. No la puedo guardar. ¿Sí? Mire, aquí me sale error de una vez. ¿Por qué? Porque para que él me guarde varios datos en una variable, tengo que utilizar los corchetes que significan que es una lista. Lo voy a volver. Lo voy a correr.
Y aquí lo que estoy haciendo es que me une los primeros datos que tengo de una lista con los otros datos de otra lista. ¿Sí? Recuerden, para imprimir toda la lista, dos puntos acá, de corchetes. Bueno, esa parte. Pero como puedo concatenar también el signo de multiplicación que utilizamos en operadores, aquí significa que es repetidor. Aquí lo que va a decir es que después de mi lista, le puedo decir que me lo repita 2 o 3 o 4 veces. Vamos a colocarle, por ejemplo, primero le voy a colocar 2 veces. Y cuando yo la corro, lo que va a hacer es que me repite esta lista 2 veces. Vean, igualito, 1 y 2. Si yo le cambio el repetidor, me la repite 3 veces. Eso tiene utilidades dependiendo de la programación. Como ven aquí ya me la repitió 3 veces la lista rápido. Si yo tengo 1 millón de elementos y le digo repítamela para algo, pues son 3 millones. Ahí se ve la utilidad de solo hacer este repetidor. Entonces aquí hay un ejemplo y ese ejemplo yo se los voy a dejar ahorita por el chat de WhatsApp para que ustedes trabajen sobre este ejemplo de listas. Aquí vamos a mirar y se lo he dejado bien explicadito. Y lo que dice es que, vean, yo tengo dos variables. A ver, vamos a ubicarnos como si estuviéramos en un almacén, como les dije al principio, un almacén que vende elementos informáticos y de equipos informáticos. Entonces yo tengo dos listas a nivel de código, un inventario. Productos, que es mi variable, donde yo tengo pantalla, torre, cable, modem, bueno, de ahí para allá todo lo que yo quiera. Y los precios. Entonces acá tengo 200.000, los precios. Resulta que esto es paralelo. El precio de la pantalla es 200.000, el precio de la torre es 100.000, el precio del cable es 5.000, el precio del modem es 50.000 y así sucesivamente. Es paralelo los precios. ¿Sí? Entonces este precio le corresponde acá, a este primero, y este precio le corresponderá ya a lo último del texto. Entonces, para saber el mínimo de esa lista, imagínense que ustedes tienen 10.000 productos y yo necesito saber cuál es el precio mínimo. Entonces van a utilizar lo siguiente. Para saber el mínimo, ustedes van a colocar acá una variable que se llama mínimo, porque va a hallar el mínimo. Y con la palabra min, le digo que vaya a la lista de precios y me diga cuál es el mínimo de todos esos precios que tengo allá. Si yo tengo 10.000 o 100.000, no sé cuántos precios tenga ahí. Y él automáticamente le digo que me imprima pues lo que me guardó en la variable de mínimo. Y ahí al correr les va a salir que es 500. Entonces si ustedes miran aquí, el valor mínimo va a ser 500. Ahorita les explico por qué dejé este 120. Si yo lo dejara en 120 me saldría otra cosa. Pero me va a salir es 500. Ahorita lo corremos y miramos por qué. Porque él compara todos los precios rápidamente y me dice el mínimo de los precios que hay en esta lista es 500. Y me va a salir acá, en un mensaje, el mínimo es 500. Ahora, si yo conozco el precio, me tocaría mirar cuál es la posición de ese precio. Y entonces yo llamo una variable que se llama posición y le digo que vaya a la lista de precios y con el comando index me diga cuál es el puesto de ese mínimo. O sea, en este caso, si yo miro, pues va a ser 1, 2, 3, 3, el puesto 3. Si yo le quito ahorita este dato, sería el 2. Y le digo que me imprima la posición. Entonces me va a imprimir en este caso ya no la 3, sino la 2. La 3 que diga. Porque empieza desde 0. Entonces sería 0, 1, 2 y 3. La posición que tiene el mínimo valor es la 3. Claro, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Porque al primero yo miro cuál es el del mínimo precio. Y cuando yo sé el mínimo precio, pues después miro en qué posición está. Me dice la 3. Y después me la imprime. Y después, si yo tengo la posición, puedo hallar el nombre del producto. Claro, aquí a simple vista, ustedes saben que si la posición 3 es 500 pesos, pues entonces yo me voy acá y digo 1, 2, que diga 2, 3, sería el cable, porque empieza desde 0. O sea que el cable vale 500 pesos. Eso en listas. Si yo hallo la posición de este,
sé el nombre de este. Si yo hallo la posición de este o el nombre de este, sé el valor de este. Con ese fin se aplica aquí estas variables para hallar por medio de index el puesto y después yo le voy a decir aquí más abajo que me diga cuál es el nombre del producto o que me diga en dónde, en qué puesto está el cable para hallar el producto. Si yo pongo a correr esto, lo que me va a mostrar es lo siguiente. Me muestra el valor, 500. La posición es 2 y el nombre del producto es cable. O lo puedo hacer al contrario, donde diga el cable en qué posición está, en el 2. ¿Y cuál es el precio? 500. Esto para poder dentro de un inventario que está en código, digamos, desarrollando ustedes el software del código para poderlo buscar y revisar y controlar, se hace por medio de estas listas. No sé si hasta ahí, digamos, tienen como un poco claro de cómo se utilizan las listas, de cuántos datos puede guardar una lista y cómo se trabaja a nivel de código una lista. Entonces, aquí yo les traigo a colación. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el chatbot? Que yo les dije, mire, dentro de esa lista que llamamos allá, que decía hola, coma, saludos, coma, pues esos son los datos que yo le iba colocando y puedo llamar dependiendo del número. Un número de dato o de respuesta. Entonces, las listas tienen muchas utilidades. Lo que se quiere en este módulo parte 2 es terminar el tema de condicionales y entender cuándo hay una lista, qué es una lista y para qué, digamos, cómo se inserta un dato en una lista, cómo se elimina una lista, cómo se busca la posición de la lista. Ya las aplicaciones más adelante se pueden ir mejorando. No sé si hay preguntas hasta el momento, si van entendiendo cuánto tiempo llevamos, compañero Hugo. Compañero, estamos sobre la hora y 8 minutos. Sí, bueno, por acá me dice Carlos que si esas listas y aplicaciones sirven para inventario. Sí, digamos que usted va a crear un software para inventario. La forma en que a nivel de código se crea un inventario es así. Se organizan los productos por listas. Claro, es muy diferente a la interfaz gráfica que usted le desarrolle o lo que vaya a mostrar, ¿sí? Pero en realidad esta es la forma en código de cómo se crean los elementos. Entonces yo puedo crear una lista, por ejemplo, que se llame martillo y en ese martillo tenga martillo de pala, martillo de boca ancha, martillo en T, martillo en Y, bueno, todos los tipos de martillo. Y otra lista que diga códigos del martillo. Entonces, el primero va a ser RF1, el otro va a ser RF2. Y otra lista donde diga características de mango de caucho, de mango de madera. Y así es que se crean. Al usuario le va a aparecer, pues obviamente en un interfaz gráfico y no va a ver el código. Pero a nivel de código, cuando usted va a desarrollar algo, así es que se desarrollan, digamos, todos los datos que quieran incluir ustedes. Por acá dice Luis Giovanni, me dice, ¿se puede modificar un elemento de la lista? Sí, usted lo puede modificar con los códigos que les dije. Entonces yo puedo eliminar, lo puedo cambiar. Vamos a volver aquí en esta parte donde les está explicando. Puede ser en donde dice adherir. Creo que es por aquí. En esta. Aquí yo les dejé este ejemplo y lo corrí. Vamos a mirarlo. Como me está preguntando, eh, me preguntó, ¿quién fue el que me preguntó? Carlos. Carlos. Mire, cuando yo tengo una lista, una variable acá, y tengo varios datos en esa variable, esto se llama una lista. Pero mire que acá yo tengo un nombre de Ana, y en esta lista tengo un nombre de Ana. ¿Sí? Y yo le digo, imprima la lista. Me imprime Ana acá y Ana acá. Pero ojo porque aquí yo le dejé un espacio, mire, acá hay un espacio en esta comilla y aquí no hay un espacio en esta comilla. ¿Qué pasaría si yo copio este código
y me voy más por aquí abajo, vamos a pegarlo acá. Listo. Mire, aquí está Ana con espacio y Ana sin espacio. Entonces, digamos que este le quedó mal. Y yo le digo que me diga en qué posición index está Ana. Y mire lo que hace el programa. Él compara y me dice, está en la 5. Venga, miramos. 1, pero Ana está en la 2. Resulta que este espacio que está aquí me lo toma él. Y como él compara bit a bit, carácter a carácter, pues me dice, ya eso es un problema de digitación. Pero acá me está diciendo que aquí Ana, bien escrito, como yo lo estoy preguntando aquí, está en la posición 5. Entonces, en una lista no pueden haber dos elementos con el mismo nombre. Si yo le quito este espacio a Ana arriba y vuelvo y lo corro, pues ahora me va a decir que está en la posición 1, porque él toma la primera, ¿sí? Aunque esté la otra Ana igual. Entonces, ahí hay que tener en cuenta cuando estén haciendo listas. Si yo quisiera eliminarlo, con la palabra remove, la elimino. Claro, aquí como tengo 4 o 5 datos, yo le puedo eliminar acá directamente. Le digo, no, pues ya no necesito esta Ana, sino Gabriela. Un ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí coma, millas. Listo. Y aquí se da uno cuenta que si yo le quito esas comillas, la comilla queda de color rojo, o sea que está mal escrito y me va a salir error si yo lo corro. Vea. Lo bueno es que aquí en este Colab o en cualquiera de los programas me va a decir cuál es el error. Si yo me paro aquí en este, como en esta línea roja, eh, a mí me puede llegar a salir el ejemplo. ¿Cuál es? Error de sintaxis. Entonces, cuando es sintaxis es porque le falta algo que el código necesita. Entonces, le voy a colocar acá las dos comillas. Inmediatamente la coma aquí que se me separa un dato de otro, como lo veíamos en la figura acá de la presentación, donde yo les decía, un dato es una cajita, va una coma, otro dato se guarda en otra cajita, otra coma, dentro de los corchetes. Entonces, lo más importante es entender que cuando vean esos corchetes son listas. Las listas se utilizan para guardar varios datos en una sola variable, cosa que sin este corchete no se podría hacer. Entonces, ya para empezar a entender ese código, cuando vean este corchete, ustedes ya saben que son listas y que son varios datos en una variable, que después las puede unir o después las puede controlar para hacer algo. Imaginemos que ustedes quieren guardar automáticamente temperaturas. Entonces usted dice, guárdeme en esta variable el dato de 1 grado a 100 grados. Y después le dice, imprímame con un condicional, cuando, si es igual a 50 el dato de una lista, pues imprímame tal cosa. O sea, aquí lo bueno es eso, porque cuando no utilizamos listas, tendríamos que guardar un dato en una variable. Entonces tendría que yo utilizar, en este caso, si yo tengo, vamos a correrlo acá, si yo tengo 2 4 6 7 nombres, tendría que utilizar 7 variables acá. Y esto me va a reducir espacio, va a preparar, cuando yo coloco estos corchetes, va a preparar la máquina, los registros, el espacio en donde va a guardar esos datos. Así lo entiende el hardware, así lo entiende el firmware de bajo nivel cuando yo programo en alto nivel. Recuerde que se llama alto nivel cuando se acerca al lenguaje del ser humano, cuando es muy parecido. En este caso, por ejemplo, es como estar hablando en inglés. Si ustedes saben inglés, aquí todas las palabras que están en inglés, pues prácticamente es como si uno escribiera en inglés. Si es esto, haga esto, si no, pues haga esto. ¿Sí? Eso. Cuando es más lejano al ser humano, que no se parece a nada el lenguaje, pues se llama bajo nivel y ese es un lenguaje ya que lo entiende a nivel binario la máquina. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. Por acá me pregunta Mayra, ¿puedo tener listas hijas dentro de listas padres? Por ejemplo, en una posición de la lista principal, tener otras listas detalladas, por así decirlo. Claro, por eso le digo, vamos a hacer el ejemplo que esta se llame, ya no se llame lista, sino, por ejemplo, zapato. Vamos espera, lo voy a copiar y voy a abrir acá otro para dejarles el ejemplo a ustedes. Entonces, yo podría hacer esto. Resulta que si ustedes van a hacer algo,
Por eso se llama programación orientada a objetos. Entonces voy a escribir aquí zapatos. Tengo una lista que se llama zapatos. Y aquí vamos a colocar que yo tengo uno que se llama galáctico, otro que se llama romano. Bueno, vamos a ponerle unos dos nombres. Otro que se llama rey, otro que se llama moderno. Digamos que esos son los nombres de los zapatos. Pero resulta que el zapato puede tener, ¿cómo se llama esto? Tallas. Entonces en tallas puede decir que este puede tener talla, solo en mi almacén hay 32, digamos que en este hay 34, y en este hay 36, por ejemplo, y en este 40. Pero resulta que el zapato no solo tiene tallas, sino también tiene ¿qué? Colores. Entonces aquí va a decir que este solo hay en rojo, este en amarillo, y así puedo empezar a crear, depende. Esa es la organización que le es. Pero resulta que el zapato, fuera de colores, ¿qué más tiene? Otras características. Por ejemplo, ¿como cuál? ¿Quién me dice? Vamos a colocarle acá. Entonces tiene material. Puede ser uno de goma, otro de cuero y otro de hule. Yo no sé si hay de hule, bueno, no sé. Otro de madera, qué sé yo. Vamos a colocar un ejemplo. Entonces aquí lo que yo hago es que yo defino qué concateno con qué concateno. O sea, es más fácil tener estas listas con cientos de cosas y después decir cómo las manejo y cómo yo las involucro, y para eso son esas listas. O si es hombre o mujer, y le puede seguir saliendo más. Pero a nivel de código, cuando usted hace un inventario, es mejor tener estas 4 variables y empezar a organizarlas aquí, así tenga varios, y no tener, imagínense, una variable por cada nombre o por cada talla. Y por eso se llama programación orientada a objetos. El objeto puede ser el zapato, pero tiene muchas ¿qué? Características, y esas características tienen otras especificaciones. Y así, y eso se llama lo que se llama, lo que me está diciendo Mayra aquí de, ¿cómo fue que me dijiste que se llamaba? Sí, listas hijas, pero técnicamente eso se llama herencia. Eso se llama herencia para que cuando lo quieran buscar, para mirar cómo se hace la parte de herencia en la parte de programación a objetos, que no hemos llegado en esa parte. Recuerde que nos queda el capítulo 4, el 5 y el 6, que es un poco más avanzado. Pero bueno, ya terminando esta clase y ya terminamos ese tema, hay que seguir haciendo ejercicios, hay que seguir practicando. Vamos a compartir este archivo para que ustedes no tengan que copiar. Vamos a mirar por aquí para que quede libre. Vamos a mirar si lo puedo cambiar acá. No, restringido no. Pero a ver por qué. Control menos. Wilson, ahí le compartí en el chat, creo que es lo que le entiendo a la profe, cómo mostrar cuando hay una lista, otra lista que está dentro de ella. Entonces, mire y ejecuta ese que le envía al chat. Es que creo que es lo que le entiendo. Ah, listo, espera ya. Pero les mando aquí el enlace de para que. Entonces me dice. O sea, este código que me dejó acá. Listo, lo vamos Entonces a. ahí tenemos una lista dentro de otra lista. Entonces, si queremos, por ejemplo, imprimir la posición uno, que sería la segunda lista, me mostraría todos los elementos de la segunda lista. Eso es Listo, lo ya. que, sí, que eso Ya es lo lo voy a que le agrandar. entendí que está. Espera.
Es esta, ¿cierto? La que me envió. Sí, Wilson. Entonces ahí tenemos una lista y tenemos algunos elementos. La segunda posición, la posición uno está compuesta por otra lista, ¿sí? Y la tercera posición y la cuarta posición. Ahora, yo quiero mostrarle la posición uno, que es la segunda lista, pues ahí me mostraría todos los elementos de la segunda lista. No sé si era la pregunta que tenía la profe, la señora Mayra, Mayra. sí. Mayra, sí, es así. Prácticamente lo que ella Listo. decía que si tenía una lista hija, ¿cómo la podría mostrar? Sí, aquí podemos ver que hay una lista dentro de otra lista, pero pues obviamente en la forma en que yo quiera mostrar y controlar las listas está acá, con este comando. ¿De dónde a dónde? Pero sí también se puede colocar acá. Lo que pasa es que en listas y aplicaciones hay muchas, pero el concepto de entender qué es una lista y cómo se puede guardar diferentes datos en una variable y diferentes tipos de datos en esa variable, pues es como la idea de esta parte 2. Vamos a ver si le quedó claro ahí a Mayra. Dice Mayra que si quiere solo imprimir la I. Entonces, si quiere imprimir esa lista de la I, aquí tendría que decirle en qué posición y recuerde que le coloca 2 puntos y le puede decir que le imprima en este caso del 1 al 3. Vamos a colocarle a ver cómo nos imprime esta parte. Ah, no, aquí nos está mandando diferente. A, E, I, O, U. Aquí nos imprime toda la lista, ¿cierto? Y aquí nos va a imprimir la lista 1. Para imprimir esta parte de esta lista, Hugo, aquí cómo nos ayudaría. Ya te miro. Con esta le estamos dando es que me imprima es por listas, completa. Sí, Mira, por listas completas. si aquí ya sería para imprimir lista completa dentro de otra lista. Pues ya digamos que la arquitectura es diferente, pero sí en esta parte, pues yo no la he impreso así, no sé. Tocaría mirar si la dividimos o, o tan, tan. Aquí me muestras toda la lista, hija, digámoslo así, ¿sí o no? Sí, toda la lista. No, no intenté de otras maneras y no. Sí, aquí lo que está haciendo es que no me imprime sino una sola posición, pero no. No, cuando mandamos así con los dos corchetes, muestra error. Por ejemplo, Mire, imprimir la lista aquí no. yo podría imprimir solo este dato de la primera lista. Cuando lo manejo así, tocaría mirar acá. Vamos a mirar a ver si ya por lista me lo imprime así. Ya me imprime todo, de la 0 a la 2. O sea, 1, 0, 1 y 2. La 2 no me la imprime, o sea, me está imprimiendo esta. Si yo le quito este, le digo que me imprima solo la primera, aquí me imprime la 0 y esta ya la 1 no me la imprime, o sea, me imprime solo esta. Y si yo quiero que me imprima le tendría que dar la 2 acá, para que me imprima, y aquí me imprimiría solo la interna, ¿sí ve? Pero dentro de esta lista tocaría, no sé, si colocarle un print. Sí, aquí sí tocaría mirar, porque digamos que yo no he hecho la impresión de una lista hija así como la está colocando Hugo. Dice, si se quitan los corchetes, pues lo que pasa es que este corchete lo que me está diciendo es que hay una lista dentro de otra lista. Si yo quito estos corchetes, estos datos harían parte de una sola lista. Así. ¿Sí? Entonces ya no serían una lista heredada, digamos, o hija. Y lo que pasa es que en mi trabajo
tengo un problema similar y quiero Sí. saber cómo lo puedo resolver. Pasa que tengo un elemento que es como el elemento papá y ese elemento tiene ciertas características. Los elementos hijos también tienen las mismas características, pero el elemento papá lo que hace es contiene la sumatoria de los elementos hijos. Entonces, pues, viendo esta clase, dije, entonces lo puedo solucionar así, pero hay un punto donde necesito imprimir la información de los hijos y pues sería, digamos, en el ejemplo que estamos viendo acá, pues lo que les digo, necesitaría imprimir, por ejemplo, la I. Ah, Entonces, bueno, pero en ese no, caso que tú me estás comentando, lo que pasa es que esto se utiliza para, digamos, eso se llama funciones. Ya cuando hay un def y que yo coloco un archivo donde tengo unas características y a partir de una función llamo las características de ese otro. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos en CCNA para programar router y switch. Entonces yo le digo el router uno y en un documento le digo el router modelo 2906 y ese tiene tales especificaciones y tal IP y yo empiezo a llamar de un archivo a otro. Eso es con la función de, ¿sí? Para que me muestre por medio de, eso se llama herencia y listas hijas, pero a partir de características. Eso creo que está en el capítulo 6. Y para ese tema vamos a invitar al profesor Amauri, que es experto en la parte de redes, donde nos explica cómo trabajar lo que es listas a partir de funciones. Lo que tú me estás diciendo es eso. Hay unas características que debe jalarlas de un equipo, de algo, ¿cierto? Y después sí mostrar solo lo que se necesita. Eso se hace a través de funciones. Ese es un tema que está en el capítulo 6. Ese es diferente. Digamos que aquí lo que estamos trabajando es almacenamiento de datos en una variable y cómo funciona, digamos, estas islas, esta parte de listas. Pero esa parte sí la vamos a profundizar porque esa la podemos trabajar desde consola de Python y ya no ya digamos en simuladores o así en máquinas virtuales, sino la vamos a trabajar desde archivos de texto, cuando uno guarda las características y jala desde consola un archivo a otro. No ok, sé si entonces es más o menos lo que... perdón, entonces necesitaría como hacer una función para poder leer esos datos, los de los Claro, claro, uno llega y hace, eso, si lo miras está en el capítulo 5 o 6 creo que está, en el de funciones. Y ahí es cuando, esa es la parte de poder programar orientado a objetos, realmente llamando a partir. Uno crea la función y en otro lado solo llama la función. Y en la otra hoja puede armar características y después solo llamando la función ya le une todo lo que, muy parecido a lo que yo le decía aquí del zapato. Entonces yo puedo generar todo lo que son colores en uno, características en otro, modelos en otro y precios en otro y al final con una función yo llamo y puedo imprimir lo que yo desee. listo, muchas gracias. Listo. Quien me decía acá que si se quitan los corchetes se elimina pues ya la lista. Bueno, obviamente, como ven, vamos en el 50% del curso. No sé si lo han explorado, si no lo han explorado, qué tal les ha parecido. Obviamente el curso es corto, pero tiene muchas cosas que ir aprendiendo. Yo creo que en el capítulo 5 y 6 es un capítulo más avanzado. Entonces es importante que ustedes profundicen, que ustedes revisen el material para que estas reuniones que siempre estamos haciendo aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas de asesoría, pues se complemente. En programación hay muchas cosas. Python es extenso, pero pues espero que les esté gustando el curso y pues la orientación que le hemos brindado en este momento. Wilson, ahí Preguntas. colocando ahí en el chat, coloqué la solución para imprimir la I como lo quería Mayra. Ah, lo mandó como imprimir dos listas aparte. ¿Dónde fue que la tenemos? Acá. Vamos a Entonces, pegarla. Esta.
Sí, Ah, sí, aquí está. Sí, tienes razón. Aquí me está imprimiendo la posición 2 de la lista, de la segunda lista. Ah, sí, aquí ya el profesor Hugo nos la solucionó. Yo esta parte no la he impreso, pero pues obviamente es muy parecido, simplemente que como es una lista no, yo interna. tampoco nunca lo había hecho, nunca me había hecho esa Pero ¿sabe qué pregunta, es lo pero bueno? Que explicando la lógica de las listas y cómo se imprime, ya era como cuestión de práctica. Eso también depende cómo uno la aplique. Pero mira que sí, aquí ya se puede, y ya como sabemos que esa es la posición, obviamente si miramos si es la posición 3 aquí ya muestra la O. Sí, pero la lógica siempre es así para ir controlando los elementos de la lista. Sí, claro, es que no recuerden que Python lo podemos aprender para diseño web, lo podemos aprender para programación en red, para Internet de las cosas, para el machine learning. O sea, es casi universal, es muy difícil saber programar hacia todo. Además que cuando hablamos, por ejemplo, de página web, hay que entender de otros tipos de códigos que se mezclan acá, como el JavaScript o en este caso, por ejemplo, de Internet de las cosas en el capítulo 5 de Python, se trabaja con JSON, que son los datos de texto cuando trabajamos con webs, eh, ese es WebSteam, ¿no? WebSteam, que eso es lo que vamos a hacer también. Pero bueno, este era como el último tema del capítulo 3. Les recuerdo, el 30 de agosto va a actualizar la plataforma. Si alguno de ustedes ha desarrollado una evaluación, tómele un pantallazo. Si tiene alguna nota, le toman un pantallazo, cosa que si se llega a actualizar el sistema y les cambia o les elimina alguna nota, me avisan para ponérsela de forma manual. Sí, esa también es la idea, profesores y estudiantes. La idea es que vamos a abrir una sesión para que nos comenten en el caso de que ustedes sepan o en lo que trabajan en programación y nos compartan también esos conocimientos. No sé si les parece, si están de acuerdo, así sean unos minutos, nos compartan y nos enseñen. Hay muchas cosas que aprender. Sabemos que muchos de ustedes son programadores, son profesores. Entonces, la invitación es esa, a que por favor también participen. No sé si hay más preguntas o Hugo tiene algo más que aportar. Si no, no, yo creo Wilson, que yo creo que hasta ahí está bien. No, simplemente la recomendación que usted estaba haciendo, de pronto tomar un pantallazo, hacer un backup o algo así de las notas que llevan o de lo que han hecho, debido a que va a haber una actualización de la plataforma, entonces probablemente no se nos van a perder ningunos datos o notas o algo así. Esperamos que no, pero pues uno no sabe que de pronto pueda fallar algo. Entonces tener ahí como precaución de tener un pantallazo y cómo va, si ha hecho exámenes o las notas. listo. No sé si alguien quiere hablar, alguien quiere comentar cómo vamos, bien, mal, rápido, despacio. ¿Quién nos quiere, quién quiere que le abramos el micrófono? ¿Algún comentario? José, Luis, Fonseca, Luis, Mayra, Daniel, Carlos. ¿Quién nos quiere comentar? Es importante su participación. Excelente el programa, excelente la explicación. Me parece que todo va súper bien. Les agradecemos nos compartan las grabaciones porque a veces no podemos llegar a tiempo o no podemos asistir a todas las formaciones, pero me ha parecido muy excelente la explicación, muy concreto, muy claro y nos ha servido a todos. Muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias. Sí, nosotros vamos a compartir de nuevo todas las grabaciones ahí por el WhatsApp y por el correo. Y de eso se trata. Nosotros siempre grabamos estas sesiones para que repitan. Inclusive algo siempre se va a aprender, lo que yo les decía, siempre que uno ve este tema o ve ejemplos, siempre sigue aprendiendo y de eso se trata, de estar ahí como actualizados y aprendiendo. Gracias, Carlos. No sé si alguien más quiere comentar.
Sí, profesor, buenas tardes. Sí, Habla señor. Luis Fonseca. Sí, señor. Eh, Muy práctico, profesor. Agradecido por haberme participado y por estar en este curso. Sí, es muy práctico y a través de los videos uno se ayuda mucho. Por ejemplo, yo llegué tarde hoy a la reunión, pero sí, al revisar los videos se le facilita a uno poder hacer la práctica y poder sí realizar los ejercicios. Muchas gracias, oye. Bueno, sí, señor Luis. La idea es que, pues que esto también depende de la voluntad de cada persona y creo que la gran mayoría de los que fueron convocados fueron de forma voluntaria y eso da mucho que desear de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno está motivado y cuando uno mismo quiere aprender sin necesidad de que lo obliguen, pues se aprende de una forma más fácil. Mayra, ¿tú nos puedes comentar en qué estás trabajando ahorita? ¿Cómo aplicas la parte de código? Bueno, lo que pasa es que en mi trabajo, yo trabajo para una empresa que está en el área de sistemas y estoy como en ese proceso de escalar y de salir del tema de la implementación y me estoy metiendo un poco en el tema del desarrollo. Entonces, entregaron como un ambiente de pruebas, pues para no dañar nada de las cosas de producción y tengo como varias tareitas y varias cosas por solucionar. Entonces, pues lo que he visto acá en el curso ha sido de gran ayuda. Entonces, sí estoy como muy contenta también con el curso. Además, ustedes explican muy bien. Y pues digamos que sí, pues aparte del aprendizaje a nivel personal, pues ha sido un gran apoyo a nivel laboral, precisamente por lo que les di. Entonces, pues mi jefe también está como muy contento con mi evolución. Y bueno, por ahí le comenté que estaba viendo el curso acá y me dijo que pues me dio como el espacio para seguir asistiendo a las clases. Pero hoy, por ejemplo, también llegué tarde porque, bueno, pues se le cruzan a uno con las reuniones y las entregas de fin de mes. Pero no, pues en general el curso me ha parecido muy bueno. De pronto no he podido avanzar tanto en los módulos, precisamente porque he tenido mucho trabajo, pero he tratado de asistir a la mayoría de clases. Me han parecido muy buenas. Y de acuerdo con lo que dicen los compañeros, las explicaciones son, o sea, realmente si uno no tuviera un conocimiento previo, pues igual también es muy explícito cada cosa que explican. Entonces, como decimos con mis compañeros, son temas muy desmenuzados. Entonces, la verdad, mis felicitaciones para ustedes por ese curso tan bien desarrollado. Y Sí, ahorita estoy, bueno, lo que pasa es que la empresa para la que yo trabajo está desarrollando como dos líneas. Una que es precisamente el desarrollo de páginas web con todo el tema de la pandemia. El jefe empezó a sacar una línea para e-commerce. Y por el otro lado, ella venía con una línea de créditos, entonces de administración financiera. Y el problema puntual que tengo es que ellos tienen, por ejemplo, unas promotoras y esas promotoras le venden como, hacen ventas a crédito. Entonces, los hijos son cada una de las pequeñas ventas a crédito, pero las promotoras con nuestros clientes tienen un crédito mucho más grande. Entonces, ese crédito promotora debe recoger cada uno de los créditos que tuvieron en venta. Entonces, por eso tengo ese problema ahí como en lista para solucionar. Y pues al ver las listas acá me pareció una muy buena idea para darle solución. Voy a ver si hago unas pruebas esta noche y bueno, cualquier cosa de pronto les pregunto algo para la próxima clase. sí. Ah, bueno, en ese caso, cuando estemos abordando el tema
programación orientada a objetos, donde vemos instancias, vemos características, vemos alineamientos, cómo se hace la herencia, pues ahí va a entender por qué eso se utiliza mucho para páginas web. Por ejemplo, cuando uno desarrolla la página web y necesita, hoy en día ya no se hace secuencial, lo que yo les decía, se hace orientado a objetos. Si se crean esos objetos que son independientes, como en una página web, por ejemplo, el carro de compras, el producto que va a utilizar, digamos, las opciones que le da uno al cliente para que escoja. Pero de eso se trata. Este tipo de programación es muy versátil debido a eso. Aquí ya no se trabaja tanto de forma consecutiva, digámoslo así. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Nos interesa también poderlos escuchar, aunque sea un minutico, y saber en qué están, cómo van. Eso también nos ayuda a continuar con las clases. No sé si José, de pronto Giovanni, Daniel quiere aportar algo. ¿Sí? Sí, señor, yo fui el que hablé hace un rato. Daniel fue el que hablé de primero. Sí, entonces. Sí, señor. Muchas gracias por las explicaciones muy claras, muy concisas y muy prácticos y nos ha servido muchísimos para los que elaboramos en esta parte de la programación y esperamos poder continuar con el proceso. Muchas gracias. No sé, no hay nadie más. Bueno, entonces la idea es, bueno, seguir practicando y trabajando. Vienen tres temas un poquito como más pesados en cuestión de que son un poco más avanzados y necesitamos que continúen. A pesar de que la primera evaluación se va a presentar cuando terminemos el tema 4, pues ya cuando presente la primera evaluación va a ser muy fácil porque eh, ya hemos estado como 5 semanas en estos temas y cuando se presente una sola evaluación por estos temas, cuando observen las preguntas son muy fáciles, las hemos explicado aquí en clase y por eso hemos dejado también los videos para que los repasen para las personas que de pronto llegan tarde o no puedan asistir. Entonces, felicitaciones. Aquí sabemos que hay unos que están empezando programación, otros que están avanzando, pero en el módulo sí hay ejercicios y cosas que ustedes pueden ir desarrollando y profundizando. Entonces, esa es la invitación a que dejen de ingresar a los estudiantes y participantes, profesores que, que por algún motivo u otro no han podido ingresar constantemente, pues la invitación es que le saquen un tiempito y que no nos vayan a abandonar en el curso. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé, Hugo, si quiere ya despedirse y damos finalización a esta sesión. Muchas gracias para todos los asistentes y pues esperemos encontrarnos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Bueno, gracias. Hugo, aló, ¿me escucha, Hugo?